Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estoy aquí con una gran compañera y amiga, aparte de grandísima profesional del tarot, que es Aurora Corcovado. Pues la he invitado para que nos cuente su vida, su historia, cómo ha llegado a ser profesional del tarot, de la sanación y de otras tantas técnicas que ella utiliza y que os va a contar. Y para que también podáis, bueno, pues tener como más conocimiento, ¿no?, de todos nosotros, de que no siempre el poder hacer este tipo de técnicas o el poder desarrollar estos dones tienen que venir exactamente desde la infancia, desde el principio, porque en el caso de Aurora no ha sido así, como os va a contar. Así es que quizás, pues muchos os podáis sentir como más reconocidos en ella, precisamente porque a lo mejor vuestro despertar ha sido más tardío y no tiene ninguna importancia, como ya veréis. Así es que, hola Aurora, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? buenas tardes, Sol. Buenas tardes, amigos. Efectivamente, Sol, como tú bien dices, mi despertar espiritual lindó los 30 años. Anteriormente, yo creo que tuve un trabajo emocional muy grande que hacer, que fue el de una niña muy solitaria, que hablaba mucho consigo misma, muy sensible, pero no sensitiva bajo ningún aspecto, y Ujú. que después tuvo que luchar con un matrimonio de maltrato psicológico del que tuve muchos años para poder salir. Y realmente mi gran despertar viene a los 30 años. Y es que es cuando conozco a la familia de mi segunda pareja, que ellos se dedican a hacer espiritismo, así, clarísimamente, O sea, de una entraste de manera cabeza, como dijéramos, de cabeza. entraste de cabeza. Yo, Espiritismo, además de tradición oral, no son fíjate. personas con estudio, pero sabían perfectamente cómo había que actuar en cada momento, tenían una gran trayectoria. La misión de esas sesiones fundamentalmente era ayudar a las almas desencarnadas, no era recibir ayuda, sino todo lo contrario. Era un grupo que se reunía semanalmente, gente muy preparada, que era eso. El objetivo era los fallecidos que no encontraban el camino, los que dejaban cuentas pendientes, etcétera. Y ahí conocí las distintas mediunidades, la mediunidad de escritura automática, los telepáticos, sensitivos, y a mí la que más me impresionó fue la medium durmiente, que era una mujer mayor, inculta, y que cuando el espíritu entraba se dormía completamente y podía hablar en alemán o en lo que hiciera falta. Yo iba de espectadora y era un mundo, después de todo lo que yo había pasado, algo donde agarrarme y donde yo no me planteaba, yo no tenía dudas en absoluto. Yo me decían que esto era así y para mí era así. Pronto, muy pronto, de una manera muy rápida, empecé a sentir la energía, pero mucho. Y yo, claro, estaba muy apoyada con la gente de allí que me decían, tienes don en las manos. Y bueno, en mi familia es verdad que hay tradición de sanadores. Mi madre quitaba los esguinces, mi abuelo era el curandero del pueblo, Pues fíjate, había esa herencia. tradición. Claro. Y también tenía mucha fuerza para elevar las almas, la que más, porque yo, la energía más poderosa que he sentido nunca era cuando se abría ese canal, que yo ponía las manos así, y es que veía y sentía el canal de luz y cómo subían. Y yo es algo que no he hecho mucho de menos, porque yo jamás en mi casa, en solitario, ni me he puesto a escribir, ni he hecho nada. Siempre ha sido en grupo. Yo no quería. Pues esos años fueron de gran aprendizaje para mí, donde yo creía que podía dar algo a los demás, me iba a los hospitales, hacía voluntariado. A la vez son años de hacerme muchísima terapia, pero todas las semanas. Es que yo, a mí me decían, ¿no vamos al cine? No, me voy a terapia, me voy al espiritismo, me voy a una tarotista. Era una sed tremenda la que yo tenía. Entonces, todo eso trabajando, ¿eh? Trabajando, que yo tenía un negocio 27 años de mi vida, Uf, muchísimo, y ya dos sabes. hijos, que no era cosa tal. Entonces, esos años para mí son de profundizar, de no plantearme casi nada,
porque a pesar de ser Géminis, yo no tenía unas inquietudes intelectuales, lo único que me importaba era sentir. Pero claro, como todo llega a su fin, al final de esa Ya, etapa, yo siento que mis mensajes dudo mucho, dudo de mí. No, nunca he dudado del más allá, jamás, pero sí de lo que yo traducía. Vamos, duda continua. Dudo incluso de las personas que nos reunimos porque empiezo a percibir la envidia, el, que a mí yo estábamos reunidos y tenía que transmutar la envidia en amor, porque yo la sentía y yo interiormente decía, no me envidies, que tú tienes tu don. Entonces yo entendí que ese camino para mí no era. tocaba techo totalmente. Y además fue una época donde era continuamente recibir, 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 y yo Mm, quería responsabilizarme de lo que yo decía. Y claro, ahí descubro el tarot. Y yo el tarot sé que están allí, sé que hay un más allá, pero yo quería que si yo tenía a una persona enfrente, yo asumir mi responsabilidad de que soy buena tarotista o mala y que me equivoco. Pero yo no exacto. podía esperar a que viniera un espíritu a salvarme. Entonces ahí empiezo ese camino maravilloso que es el tarot, Sí, que para mí es el mejor lenguaje que yo he encontrado, que he estudiado todos, pero el lenguaje que mejor traduce lo que yo siento por dentro es ese. Entonces hago todos los cursos posibles, leo todos los libros posibles y a la vez empiezo con Reiki. Reiki, que yo lo hago a mi manera, que yo no utilizo símbolos, pero era una manera de dar forma a esa mm, capacidad sanadora y me vino muy bien. Lo primero porque yo liberé un montón de cosas y luego que cuando antes estudiábamos Reiki, que era en el 2001, no eran los cursitos de ahora. Yo me tiré un año entero para hacer nivel uno y nivel 2, otro fíjate. año para hacer el tercero, otro año para hacer la maestría. Entonces, era un aprendizaje muy bueno, Claro, interno. Aurora, pero sería porque también tenías que trabajarte tú, no solamente la técnica, no solamente la conexión. No, no, había un No, trabajo a mí, interno tuyo, ¿no? yo, mi máximo trabajo ha Claro. sido yo misma, siempre. Claro, pero en esos talleres que eran tan largos, era por eso también, ¿no? Porque haríais trabajos con vosotros, no Sí, solamente lo que es en totalmente. sí aprender una técnica. No, es que era mucho más que una técnica, Claro, era mucho más, claro que claro. sí. Nos reuníamos todos los domingos, claro, la técnica de Reiki son 4 cosas, pero era un trabajo interior muy grande. Ahí Entonces, voy, ahí voy, claro. ahí voy. Entonces, segunda parte de mi vida está muy enfocada en estudiar todo lo que pueda Reiki, de sanación, porque luego hice Reiki cuántico, cirugía astral, uso de cristales, péndulo, en fin, todo lo que yo podía acoplar a Lo que sanación. podías. Claro. Y luego con tarot hice lo mismo. El tarot ha sido un baúl donde yo he ido metiendo. El tarot y yo hemos ido creciendo juntos de la mano. Claro. Claro, pero Y todo además, eso, Aurora, el tarot, no, yo creo que la manera, por como te veo utilizarlo, ¿no? Es pues como utilizar el tarot para de alguna manera, sacar fuera de ti algo que tú ya tienes innato, que es esa evidencia, ¿no? Esa capacidad de ver. Pero al igual yo creo que cuando te hacías la escritura automática, esto es como si fuera esa escritura, lo que pasa que, bueno, con unas imágenes, con una técnica quizás también, pero a fin de cuentas creo que es un método como podía ser el que tú utilizabas antes, sí, más completo, quizá más fácil para que tú lo pudieras y te daba más seguridad, ¿no? Que la escritura mucho más. automática, pero Eh, es una manera igualmente de conectar y de Totalmente. El recibir tarot es información. para mí un instrumento nada más, Claro, pero me ha dado confianza, porque yo con la escritura automática, vamos a ver, yo asociaba los mensajes con mi fe. Si el mensaje claro. fallaba, ya no existía. Y me pasó algo muy puntual. Nosotros íbamos a ir murió mi suegro, íbamos a llevar las cenizas al Valle del Jerte. Y yo todo el día tenía un presentimiento horroroso. Ah, Y nos ponemos a hacer una escritura automática y me dice mi abuela, digo yo que sería mi abuela,
viaje estupendo, todo maravilloso. Y al día siguiente tenemos un accidente de coche y no podemos llevar las cenizas de mi suegro. Entonces, no es que me tambalee yo como ser humano, es que se me cae el mundo. No quería asociar mi fe a esos mensajes que yo sé que eran culpa mía o falta de práctica o Sí, que de estaban energía. condicionados por lo que tú deseabas o por lo que tú creías, ¿no? Claro. Entonces, no me quise hacer daño, porque para Ya. mí es fundamental mi fe, porque es la que me ha sostenido toda la vida. Y siempre he sentido la mano de Dios, por llamarlo de alguna manera, encima de mi cabeza. Siempre lo he sentido así. Y no quería poner en riesgo eso nunca. Y Claro. cuando en la última etapa yo empiezo a flaquear y decir, pero bueno, si todo es como esta escritura que yo he hecho, no puedo, No puedo seguir. no puedo seguir. Entonces, como yo soy una superviviente, cambio la táctica. Digo, vale, yo me flagelo, que soy mala tarotista, pero no voy a echar la culpa a los de arriba. No, mala En vez tarotista no. Tú te podías sentir mala canalizadora. o mala. Tarotista todavía no habías llegado. Y así fue mi camino. Y esos 10 años ya empiezo mi consulta a ratos, primero con las amigas, después cobro la voluntad, todo un aprendizaje. Y esa época creo que también hago registros acásicos, pero con registro me pasa un poco como canalizar. No Ya, veo la línea ya. y las dudas que tengo Sí. con unas cosas las tengo con las otras. Con lo cual, yo te digo bueno, que ha sido una lucha continua de fuerza de creer en mí. Ese ha sido mi talón de Aquiles. Y de hecho, durante años yo sacaba una cartita para preguntar qué tengo que aprender. La fuerza, la fuerza, la fuerza espiritual, porque he Claro. sido siempre muy, muy insegura por la infancia que he tenido, por el trato, las traiciones, el dolor, en Mm. fin, que no quiero ir de víctima, pero me ha pasado. No, no soy de víctima, es una realidad que está ahí y que ha sido el aprendizaje. Cada uno aprendemos, pues dependiendo de lo que vengamos a vivir, ¿no? Claro, Ahí está en esas vivencias nuestro aprendizaje. Y tú necesitabas totalmente. ese previo para luego a partir de los 30 años que fuere tu despertar. Antes era todo lo que sería, bueno, pues el trabajo más duro, las experiencias más complejas para esa Sí, madurez y ese aprendizaje. Pero fíjate, total. astrológicamente, esos 30 años es cuando se cierra un ciclo saturniano. Saturno es el maestro, ¿no? Por lo Me- tanto, ahí está ese primer ciclo que era de aprendizaje tuyo personal y luego ya estabas preparada para empezar a prepararte para los demás. O sea que muy bien, porque hay veces que casi es mejor separar las cosas para sí, que todo vaya como en un orden, ¿no? A veces sí, cuando las mezclamos, que también es otra manera que tenemos de aprender otros, pues parece como que todo está como más complejo, más embrollado y cuesta más encontrar el filo, ¿no? Por dónde tirar, porque tenemos que estar a varias cosas a la vez. Yo no sé, yo a sí. veces que prefiero que sea todo como más ordenadito, que no Yo todo la tan... verdad que en todo este camino no creo haberme perdido nunca, Claro, nunca. por eso estaba todo como muy Sí, y nada estructurado. más que he tenido que dejarme llevar, tener los pies muy en la tierra, porque yo soy una persona muy práctica y muy... No dar importancia, porque yo nunca le he dado importancia que si los dones o no dones, para nada. Ya, Yo es que era es lo la ideal. típica mujer que hacía su cocido, me cerraba la puerta y se ponía a dar consulta, punto. O sea, y luego en mi familia no lo he hablado, no, no, como algo totalmente, la verdad que nunca me he perdido, no, No, ni has mezclado, cada cosa en no, su ni he sitio, y mezclado, aunque tu marido era es de esa familia, pero has separado la parte familiar de la parte, esotérica, totalmente. digamos, ¿no? O sea que, bueno, ahí lo has tenido claro. Y también lo han respetado en tu casa, Sí, 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 lo han respetado muchísimo, por pero otro no lado. hablamos en casa, me refiero que es una cosa, Por pues eso. como si fuera atendera, da igual. Claro, claro, Bueno, no, pero y eso es lo llega, importante. sí, y la última etapa, por así decirlo, de mi vida es cuando por fin, después de 27 años de hostelería, donde yo ya no puedo más, donde aprendo mucho, mucho de psicología humana, Claro.
soy el pañuelo de lágrimas de mucha gente. Ahí ya empiezo a dar cursos de tarot. Yo tenía 2 locales y ya empieza la cosa a venir abajo. Entonces yo me planteaba todos los días, ¿qué pinto yo aquí, Dios mío? Claro, Y yo me daba mi explicación. Pues nada, Aurora, tú lo que pintas es que tienes que dar de comer el cuerpo físico y alimentar el alma. Y yo lo muy hice. bien. Un local era para alimentar el cuerpo físico y luego hacía mis consultas en el otro de dentro, mis talleres de tarot. Entonces yo encontraba siempre la solución a todo. Siempre he sido muy práctica para Pues muy sobrevivir. bien. Pero es verdad que llega el final de esa etapa donde todas mis amigas tarotistas me dicen, se está convirtiendo en una carga, tu misión es otra, libérate, libérate. Y tardo 3 años en vender esa cafetería. 3 años. Ya Y está bien. fijaros, una cosa que yo nunca me he fijado mucho en el tema de mal de ojo y nada de eso. Sí, Pero en este caso lo había. Y por más que yo intentaba vender la cafetería, no se vendía. Entonces vale. llamé a una vidente de las antiguas y le Mm, dije, por favor, dime si hay algo aquí que lo está bloqueando y si lo hay, libéralo. Esto era un domingo. Yo no sé qué hizo esa buena mujer, que el lunes lo vino, vendiste. vino el primer comprador y el único que vino. Qué bueno. Sí, yo en tal momento de desesperación hice una rendición, porque yo siempre he sido muy mental, como buena Géminis. Y yo recuerdo un día de tirarme al suelo y rendirme a mi alma y decir, ya está bien, de bloquearme con mi cabeza, con mis emociones. Y te nombro dueño y señora de mi vida, tú que sabes a lo que yo he venido. Claro, Y vino la venta de la cafetería y a partir de ese momento la consulta empezó a funcionar claro. rodado, sin yo tener que hacer grandes cosas. Claro, porque ahí ya tomaste la decisión correcta para tu interior, lógicamente para tu ser. Totalmente, fue Al una rendirte a tu rendición del ser, alma porque de tu verdad, alma es tu ser, al rendirte a tu ser, pues ya todo fue encarrilado. totalmente. Y estos 10 últimos años, porque yo vendo la cafetería en el 13, ha sido lo mejor de mi vida, lo mejor. ¿Por qué? Porque todo ha sido fácil, ha sido fluido. En estos años conozco a 2 personas fundamentales. Uno en el 17, por ahí, Santiago Bermejo, que tú ya le conoces, Ujú. que es un estudioso de todas las mancias, y con él, que es abuelo de nietas, en fin, empezamos a hacer pequeños talleres, pues de todo, de runas, oráculo de Bellini, quiromancia, numerología. Con ese hombre aprendo muchísimo, porque yo estaba enfocada en tarot, tarot, tarot. ¿Qué es lo que hago? Por más lenguajes que yo aprenda, al final yo Claro, uso tarot. está claro. No hay manera. Ah, No hay manera. El tarot me da es lo seguridad. es lo Lo tuyo. demás son añadidos. Añadido. La numerología lo añado. La quiromancia lo añado. Bueno, pero sí es verdad que en esos grupos, porque son grupos muy pequeñitos, son de aprendizaje, son de compartir, todavía seguimos con ellos y estoy maravillada. Y la segunda persona que me influye muchísimo eres tú. A Vaya. ti te conozco, hombre, claro que sí, en el 18 más o menos. Y en el 18 pasó a formar parte de la escuela. Para mí eso supuso una presión grandísima, a mí misma, porque nunca nadie me ha presionado ni me ha dicho nada. Pero yo quería estar a la altura de la escuela. ¿Y qué hice? Ponerme al día, estudiar más. Yo quería representar con dignidad la escuela, por supuesto. Y me abrió muchos caminos. Me abrió eso y la pandemia a trabajar online, a, a expandirme con otras culturas, totalmente. Y ahora el último paso que tengo que dar es preparar mi curso online Ahí de está. tarot, que yo siempre he dado los cursos presenciales. Pero es verdad que hay mucha gente que quiere estudiar y que están lejos y hay que dar el siguiente paso. Entonces, para mí, entrar en la escuela
ha sido un regalo, que yo no lo he buscado, un regalo. Y así lo tomo, como otra vez la mano de Dios encima de mi cabeza. Y por supuesto todo lo que he estudiado contigo, para asegurarme. Contigo he estudiado canalización, defensa psíquica, limpieza energética, astrología, numerología, espérate, formadora de registros Registros. acásicos. Ahora quiero estudiar simbología de los sueños, que me parece súper, súper interesante. Como buena Géminis, una gran estudiosa. Sí, sí, me encanta, lo disfruto. Soy muy mala en memoria, es otro de mi talón de Aquiles. No soy capaz de citar nada correctamente, pero bueno, perfecta no puedo ser. No somos nadie. Entonces, pues bueno, me tendré que hacer chuletillas de los libros y demás. Ahí está. Y esta es mi vida. Pues fíjate, a mí, sí es cierto lo que has comentado, volviendo un poquito para atrás, que quería habértelo comentado. Cuando decías lo de que esta mujer se dormía, ¿no? Y era como que cuando entraban ellos se dormía y lo llamabais medium, la llamabais medium durmiente, no medium física, ¿no? Porque habría Sí, diferencia entre unos y otros. sí, durmiente la llamábamos nosotros. Durmiente porque, bueno, claro, ya dormía para que entraran en Eso, ella, pero es como una medium física. Eso es muy sí, llamativo, empezar por ahí, a mí me parece una prueba muy fuerte, porque, desde mi punto de vista, el medium físico, o durmiente como tú le llamas, para mí es el más llamativo, el más expuesto, e incluso en algunos momentos da un poquito de miedo, ¿no? Ver ahí sí, cómo sí. habla de otra manera, cómo, bueno, mirar no porque tendría los ojos cerrados, pero ese tono de voz que imagino que lo cambiaba, el idioma, no sé, ¿no era un poco así como impactante? Bueno, te puedo decir que como era en casa de mi suegra, donde acudía todo el mundo, Sí. mis hijos lo han vivido. Y Mm. recuerdan esa época, por favor, mamá, por favor, mamá. Yo jamás en mi casa, De horror. no, nunca, nunca. Pero mis hijos sí lo han vivido y lo recuerdan fatal, la verdad. Yo Oh, nunca me he dormido. Yo cuando a mí me entraban me palpitaba el segundo chakra y taquicardia y me cambiaba la respiración por completo. O sea, hasta que esa energía se hacía en mí, sí. me costaba muchísimo porque, claro, son vibraciones diferentes. Entonces, yo me podía tirar 10 minutos hasta que entraban y acoplarme. Luego era una paz absoluta, absoluta, y unos escritos maravillosos. Yo ahí, yo sabía muy bien cuando había luz y oscuridad, siempre lo he sabido. Y he tenido la gran suerte de no tener que luchar con el bajo astral. O sea, no he tenido que pasar 1000 pruebas, pero no esas. Sí, no, no, Con lo aquí. cual, yo nunca me he sentido una guerrera espiritual en el sentido, tengo que ir a la guerra. Mi papel, yo lo he entendido con el tiempo, era otro, era transformar. Mm, Transformar. La oración que a mí me ha servido de empuje siempre la de San Francisco de Asís. Es, qué Padre, haz bonita. de mí un instrumento de tu paz. Donde haya oscuridad, que yo tenga la fuerza para iluminar. Donde haya dolor, eh, perdón. Eso lo he llevado a rajatabla en mi vida, tanto Mm. en tarot como en sanación. También fue ¿Entiendes? mi Entonces, oración cuando yo empecé también, esa la tenía siempre en un marquito en mi cuarto y sí, la llevaba en la cartera, la oración de Francisco de Asís. Es muy bonita, es preciosa. es muy bonita. Yo ni me la sé entera, pero la No, de transformo memoria según mis tampoco. necesidades. Claro. Entonces, creo que he tenido una gran suerte en lo espiritual, muchísima suerte, porque Ujú. ha sido un regalo. Yo lo único que tengo que hacer es ser persistente, trabajadora, quitarme de ir al cine para ir a los cursos, pero no ha sido una parte fea en ningún momento. No, yo lo he vivido como un gran regalazo y lo sigo viviendo. Y Pues eso es ahora lo eso es lo la importante. consulta, la canalización se produce de otra manera, Mm. es diferente. Pero cuando llega alguien, ayer mismamente llegó una señora y digo, ¿vienes acompañada? ¿Quién se te ha muerto? Pues se me ha muerto mi tía hace poco,
pero con una naturalidad, sin perder quién soy, Aurora, sin tenerme que poner mala, sin asustar a nadie, porque yo antes asustaba. Claro. Hubo un tiempo cuando dejé de hacer espiritismo que el otro camino fueron las ruedas de energía. Yo también lo hice. Mucho tiempo, ruedas de energía donde ya no se invocaba a nadie, ya Sí, el motivo era otro. Pero aún así, cuando había mucha energía, a mí se me cambiaba la respiración, la voz, todo. claro, Lo, lo que pasa es que es tan bonito percibir que hay algo más, que yo no lo cambio, iba a decir una cosa, pero no lo voy a decir. Pero lo voy a claro. decir, da igual, ni por el mejor orgasmo del mundo. Exactamente. Es que no es lo mismo, es mucho, mucho mejor, está clarísimo. Mil veces mejor. El saber que no estamos solos. Sí, Esa, esa fe ciega que yo tengo, de que todo es por algo sí, y de que hay algo que nos sostiene a pesar de las dificultades. exacto. Eso es muy grande, la verdad que sí. Eso es lo más grande que hay, para Pues entender todo. Pues muy, muy, muy bonita tu vida, a pesar de lo dura que haya podido ser Sí, al principio, ¿no? Pero muy bonita y sobre todo un gran aprendizaje, ¿no? Una vida de muchísimo aprendizaje y de mucha constancia, que eso es lo sí, mejor. Ser muy sí, constantes y seguir ahí con ello hasta conseguir esa seguridad y bueno, y que los resultados también estén ahí cuando tú hagas tus consultas y todo, que eso es lo que para nosotros es importante, ¿no? Que haya claro que sí. resultados, porque Sí, si no, la cosa como queda sí, en el aire, ¿no? Bueno, pues entonces, ya si quieres, no sé, decir alguna cosita antes de despedirte y bueno, sí que aclarar que si queréis tener contacto con Aurora, si queréis alguna consulta, y ya luego explicaremos tranquilamente en otros directos que vamos a hacer sus talleres, que va a hacer talleres también en la escuela de tarot. Pero si queréis algo con Aurora, pues en la web tenéis su contacto en lo que es el equipo, los terapeutas, ahí tenéis su contacto para poder pues llamarla, mandarle un WhatsApp o un correo electrónico para que ella os atienda, ¿no, Aurora? Cuéntalo. claro que sí, estaré encantada, encantada de poder ayudar en lo que sea. Muchas Pues, gracias. pues nada, si quieres ya decir alguna cosita para Pues finalizar y que, despedirte. pues que estoy muy agradecida a la vida, a ti, Sol, por darme esta oportunidad de seguir creciendo y que yo voy a ser tenaz y constante y quiero ser la mejor versión de mí misma, con lo cual hay que trabajar en ello Eso, tenemos que trabajar hasta el final. hasta el final. Bueno, pues buenas tardes y muchísimas gracias. A ti, corazón. Pues nada, aquí para que veáis lo que os decía, ¿no? Es una gran mujer y una gran profesional del tarot y de otras, también otras técnicas y terapias. Así es que, como digo, entréis en la web y poneos en contacto con ella, que estoy segura que vais a terminar muy, muy, muy contentos de haber tenido ese contacto. En nada la volveremos a tener con nosotros y ya os digo, también podéis tener la información en la web de sus cursos, que va a empezar en enero, el tarot, pero lo vamos a explicar mejor en otro vídeo, tranquilamente, y exponiendo ella de todo lo que va a consistir, para que así podáis estar plenamente informados. Os mandamos un gran abrazo. Chao.